¿Te has preguntado alguna vez si un simple entretenimiento planeado por tu pareja podría cambiar por completo tu vida? Mi nombre es Sofía y, hasta hace poco, creía que mi matrimonio con Diego era estable y que mi existencia era tranquila. Durante 7 años, compartimos una rutina sencilla pero llena de momentos agradables, cenas juntos, películas los fines de semana y risas compartidas después de largas jornadas laborales. Diego trabajaba en una empresa de seguros, yo en un consultorio odontológico. No éramos ricos, pero nuestro hogar rebosaba alegría. Él amaba el fútbol con pasión. Cada sábado por la noche, salía con sus amigos a la cancha cercana para jugar y desconectarse de la rutina. Yo siempre lo apoyé, feliz de verlo regresar con el entusiasmo a flor de piel, contándome anécdotas del partido mientras se quitaba los zapatos embarrados de tierra y sudor. Siempre bromeaba diciendo que el fútbol era su segunda pareja, y que yo, por supuesto, ocupaba el primer lugar en su corazón. Pensaba que nuestra confianza era sólida, el cimiento de nuestra unión. Hasta aquel sábado en particular. Esa noche no había expectativas especiales. Preparé una cena ligera y me acomodé frente al televisor. Diego salió con su mochila y regresó acompañado de 2 desconocidos, Raúl y Antonio. Ambos acababan de jugar un partido, y Diego, radiante, me los presentó como si fuera algo habitual. Raúl tenía una presencia imponente, alto, tez oscura y sonrisa segura. Antonio era más reservado, con mirada evasiva y un celular siempre a la mano. Algo en la manera de observarme de Raúl y la quietud de Antonio me hizo sentir una incomodidad extraña. La noche empezó tranquila. Nos sentamos en el sofá, cervezas en la mesa, y hablamos mínimamente sobre el partido. Pero Diego mostraba una energía distinta, como si esos nuevos amigos lo hubieran revitalizado de manera inusual. Raúl compartía bromas atrevidas y Antonio parecía observarnos, en silencio, con el celular listo. Entonces, Diego dirigió una mirada hacia mí, sonriendo con una calma que me estremeció. «¿Te animas a experimentar algo distinto esta noche?», dijo, y sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera comprender, propuso un juego, un simple beso con Raúl, frente a todos, para probar la solidez de nuestra confianza. Mi mente se llenó de dudas y temor. ¿Cómo podía ser eso parte de la diversión? Intenté detenerlo, hablar, expresar mi incomodidad, pero Diego insistía, con esa tranquilidad que me dejaba paralizada. Raúl se acercó, y por un instante pensé que sería solo un roce breve. Pero sus manos encontraron mi cintura y el beso se intensificó. Intenté retroceder, pero Antonio grababa cada instante con su celular, inmortalizando un momento que nunca quise vivir. «Raúl, detente», susurré, con la voz apenas audible. Diego permanecía inmóvil, observando. Mi corazón latía con fuerza, la confusión y el miedo se mezclaban con una absurda curiosidad. Todo lo que conocía de nuestro matrimonio parecía desvanecerse en segundos. Finalmente, logré apartarme, temblando, mientras Diego apenas movía un músculo. Antonio había grabado el episodio, y el daño apenas comenzaba a gestarse. Al día siguiente, el caos se desató. El video, difundido por Antonio en un grupo de WhatsApp, se propagó rápidamente. Los mensajes comenzaron a llegar, bromas, compasión, miradas de juicio. Mi mundo laboral se convirtió en un tormento. Mi jefe me pidió que me tomara unos días de descanso. La confianza que creía inquebrantable se había roto, y con ella, la estabilidad de mi vida. Diego intentó enfrentarse a Antonio, advertirlo sobre las consecuencias, pero Raúl desapareció sin responder a llamadas ni mensajes. Lo que había empezado como un juego absurdo se había transformado en mi perdición. El día después del beso fue como despertar en un universo paralelo donde todo lo que conocía parecía distorsionado. Mi teléfono no dejaba de sonar, cada mensaje era un puñal en el corazón. Algunos eran burlas, otros expresaban preocupación, pero todos me recordaban que lo que ocurrió esa noche ya no podía borrarse. Mi reputación, mi tranquilidad y la sensación de seguridad que había construido con Diego durante años comenzaron a desmoronarse frente a mis ojos. Al llegar a la clínica, los colegas me miraban con gestos que no lograba interpretar del todo. Susurros apagados y miradas furtivas se clavaban en mí como agujas. Lloré en silencio en la recepción, intentando que nadie notara mi vulnerabilidad. Mi jefe, al percibir mi estado, me pidió que me tomara unos días de descanso. Necesitaba tiempo para recomponerme, para intentar entender cómo un juego de confianza había convertido mi vida en un caos absoluto. Diego intentaba justificarse.
Me llamaba entre lágrimas, suplicando una segunda oportunidad. Solo era un experimento, Sofía, jamás quise hacerte daño, repetía con desesperación en la voz. Pero mis sentimientos habían cambiado. Cada palabra, cada súplica, parecía vacía frente a la traición que sentía. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien que me había colocado en esa situación mientras observaba, impasible, como otro hombre me besaba y me presionaba contra su cuerpo? Intenté confrontar a Antonio y Raúl. Pero Raúl desapareció, ignorando llamadas y mensajes, como si nunca hubiera estado allí. Antonio, en cambio, se excusó torpemente, diciendo que no esperaba que la situación se complicara tanto. Las explicaciones eran insuficientes. Nadie parecía asumir la responsabilidad real. Diego y yo discutíamos sin cesar. Sus palabras sobre experimentar algo distinto se repetían como un eco doloroso que solo aumentaba mi confusión y rabia. Cada rincón de mi vida parecía afectado. Mi casa, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora me parecía un recordatorio constante de la traición. Mis noches eran interminables, llenas de insomnio y cuestionamientos. ¿Por qué accedí a algo que nunca quise hacer? ¿Por qué permití que otro hombre me tocara mientras mi esposo observaba? La culpa me consumía, mezclada con la repulsión hacia Diego y hacia mí misma. Cada decisión parecía un error, y cada recuerdo de aquel beso me atormentaba. Tras 2 semanas de tormento emocional, tomé la decisión más difícil de mi vida. Preparé mis pertenencias y me mudé a la casa de mi hermana. Diego me buscaba, suplicando que regresara, pero mi confianza se había roto de manera irreversible. Un mes después, entregué los documentos del divorcio. Diego los firmó sin resistencia, con un semblante pálido y desolado que todavía me persigue en mis recuerdos. Ahora me encontraba sola, en un pequeño apartamento alquilado, rodeada de silencio y memorias imborrables. Las risas compartidas con Diego, los sueños de un futuro juntos, todo parecía un espejismo lejano. Reflexionaba sobre cómo un momento de vulnerabilidad, disfrazado de juego, había destruido lo que consideraba mi mundo seguro. La confianza, que una vez fue mi mayor fortaleza, se había convertido en mi peor enemigo. Aún así, la vida seguía. Intentaba reconstruirme poco a poco, entender mis emociones y aprender de mis errores. Comprendí que el amor por sí solo no es suficiente para justificar cualquier acto, y que la confianza ciega puede tener consecuencias devastadoras. Me esforzaba por recordar que mi bienestar debía ser una prioridad, y que jamás debía permitir que alguien, incluso la persona que amaba más, rebasara los límites que no estaba dispuesta a cruzar. El video continuaba circulando entre conocidos y colegas, recordándome a diario el precio de aquel error. Pero también me enseñaba una lección vital, la necesidad de protegerse, de poner límites claros y de no ceder ante la presión, aunque provenga de alguien cercano. La traición de esa noche se convirtió en una advertencia personal, una enseñanza dolorosa que marcaría mi camino en los años siguientes. Sofía, aquella mujer que una vez confiaba ciegamente en su esposo, había dejado de existir. Ahora estaba la Sofía que había aprendido, a la fuerza, que la vida puede cambiar en un instante, y que la responsabilidad de cuidar de uno mismo nunca puede delegarse completamente en otros. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse en lecciones. Cada mensaje que llegaba, cada susurro de miradas en la calle, ya no me quebraba como antes. Aprendí que no podía vivir bajo la sombra de la traición ni culparme eternamente por lo ocurrido. La mudanza a un pequeño apartamento alquilado me brindó un refugio necesario, aunque mínimo, donde podía reconstruir mi vida sin la constante presencia de Diego ni el recuerdo inmediato de aquel beso que cambió todo. Mis días empezaron a llenarse de rutina, pero de una manera diferente. Me levantaba temprano, iba a trabajar al consultorio odontológico y me dedicaba a pequeñas cosas que antes parecían triviales. Preparar mi café favorito, caminar por calles conocidas y sentir el aire frío de la mañana. Cada acción cotidiana era un recordatorio de que la vida podía continuar, incluso después de la devastación. Poco a poco, comencé a reconocer la fuerza que había permanecido dormida dentro de mí. Reflexionaba constantemente sobre lo que había sucedido. Diego me había pedido una segunda oportunidad, había insistido en que solo era un juego, un experimento para reforzar nuestra confianza. Sin embargo, comprendí que la confianza no se prueba con juegos que cruzan los límites personales de alguien. La traición no solo había venido de los hombres que me rodeaban esa noche, sino también de mi propia permisividad. Había cedido, quizá por miedo, quizá por curiosidad, y las consecuencias habían sido devastadoras. En las noches silenciosas, mientras la ciudad dormía,
me enfrentaba a mis recuerdos sin evasión. Recordaba los detalles de aquella casa, las risas de Diego y mis propias dudas internas. La tristeza estaba presente, sí, pero comenzaba a ser solo un matiz en mi vida, en lugar del color dominante. Me di cuenta de que el verdadero aprendizaje estaba en reconocer mis límites y respetarlos sin excusas. La vida me estaba enseñando que la fuerza no reside en la obediencia ciega ni en la tolerancia absoluta, sino en el respeto hacia uno mismo. Poco a poco, también comprendí la importancia de la comunicación. Cada relación, cada vínculo, exige claridad y franqueza. Aquella noche, las palabras que no pronuncié, los límites que no marqué, se convirtieron en el catalizador de un desastre que podría haberse evitado. Aprender a expresar mis inquietudes, incluso frente a quienes amaba, era la única forma de evitar que la historia se repitiera. La confianza debía construirse sobre la claridad y no sobre la complacencia ciega. Con el paso de los meses, empecé a reconectar con viejas amistades y a valorar la soledad como un espacio de introspección y crecimiento. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a entender mis emociones sin depender de la aprobación de otros. La vida continuaba, y yo había decidido que no sería definida por un solo error ni por la traición de quienes me rodeaban. El recuerdo de Diego seguía presente, pero de una manera distinta. Ya no era amor ni deseo, sino una lección viva de los riesgos de la confianza sin límites. Raúl y Antonio se habían desvanecido de mi vida, como si nunca hubieran existido, y con ellos, el dolor inmediato de la vergüenza y la traición. Sin embargo, los ecos de aquella noche permanecían como advertencia, recordándome que la protección de uno mismo es una responsabilidad que no puede delegarse. Hoy vivo en silencio, en un pequeño apartamento que me pertenece solo a mí. Mis días transcurren entre recuerdos y aprendizajes, entre momentos de soledad y pequeños descubrimientos personales. He perdido un matrimonio, la confianza en quien creí amado y parte de mi inocencia, pero también he ganado algo invaluable. La claridad de quién soy y la certeza de que nadie puede obligarme a cruzar mis límites sin mi consentimiento. Narro esta historia no para buscar compasión, sino para compartir una advertencia. El amor no justifica todo y la confianza ilimitada puede ser peligrosa. Aprendí que a veces, la mayor amenaza viene de quienes más confiamos, y que el primer acto de amor verdadero hacia uno mismo es establecer y respetar los límites. Sofía, la mujer que una vez fue ingenua y confiada, ha desaparecido. En su lugar, queda a alguien más consciente, más fuerte, y más dueña de su propia vida.